Yo no tengo precedentes de una conferencia de prensa tan fatal, tan catastrófica como la que protagonizó el presidente el otro día, eh, cuyo clímax es la cena de reto a su jefa de prensa. Yo creo que esto termina de cavar la tumba del Frente Amplio. La ministra Orellana no ha dado pie con bola, digamos, no tiene una explicación. Carolina Tobá no tiene explicación. Eh, Todo el entorno presidencial y termina con esta conferencia de prensa que retrata al presidente en todas las debilidades que le hemos nombrado. La pregunta en realidad es si va a tener prisión preventiva antes del viernes o, o después del lunes. ¿Cómo están el lunes 21 de octubre de 2024? Esto es Política para Adultos, nuestro podcast de cada lunes junto a Pepe Out y Gerardo Varela, metidos en la mitad de un embrollo periodístico, político, noticioso, en fin, que con Legal. muchas aristas, pues nos Penal. vamos a tener que, legales, ¿no? De todo, penales. Vamos a tener que meternos en eso. ¿Cómo están, muchachos, Pepe y Gerardo? Bien, 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 muy Bien, bien. gracias, Eduardo. Hola, Pepe, encantado. La- Me decía Gerardo Varela antes de empezar a salir en vivo acá que debiéramos esta semana llamarle política para adúlteros, más que política para adultos, dado las noticias, digamos. Pero en fin, Pepe, Esa déjame era una partir. infidencia, Eduardo, pero bueno, ¿Cómo? era una infidencia, es una talla que me eh, tiró un amigo hoy día. Pero sí, es ahora, buena, es buena, Nombre de tu buena. programa, ¿sí? está buena, está buena. Ahora, por suerte, todos los involucrados son adultos. ¿Ah? Sí, claro. Efectivamente. Adulto, claro, adulto y adúltero es menos grave que si, no si hubiese menores en la escena, ¿no? Pepe, déjame partir contigo esta semana. Bueno, hemos hablado aquí de Manuel Monsalve otras veces, con quien te tocó compartir, por supuesto, en el Congreso, y yo me imagino que esto debe haber sido un impacto, ¿no? Esta noticia. No sé cómo te enteraste, no sé si has podido hablar con él en estos días. No, no he podido hablar con él, pero para mí fue un golpe duro. ¿Ah? Yo conviví con Manuel Monsalve en la Comisión de Hacienda y construimos allí una amistad y un respeto mutuo. Y luego tenía yo muy buena valoración. De alguna manera era como la tabla de salvación del gobierno, en verdad. El mejor vocero imaginable. ¿Ah? E incluso, bueno, yo siempre lo postulé para que fuera ministro de las Express, cosa que ocurrió, pero solo durante 30 minutos. ¿Ah? Los minutos que duró Cataldo en la subsecretaría del Interior, ¿te recordarán ustedes? Claro. Entonces, para mí es un golpe fuerte, en realidad, muy, muy, muy fuerte. Y no quiero hablar de la arista legal, digamos, y del problema individual de Manuel Monsalve, que más allá de la resolución judicial que esto tenga, revela una inconsciencia de su rol y una irresponsabilidad sin precedentes, porque su conducta, y me refiero a la conducta no estoy hablando de si ocurrieron o no ocurrieron los hechos que se le imputan, sino ponerse en esa situación de salir con una subordinada, de promover a una subordinada previamente, de intentar conquistar a una subordinada. A mí me parece que lo saca completamente del rol, porque hay una norma básica, fíjate, cuando tú ejerces responsabilidades, que tanto más alta la responsabilidad, tanto más alto es el estándar que tú te tienes que autoimponer, porque no eres solo tú el que se pone en juego, sino que es el conjunto, en este caso, del gobierno, de la institución. ¿Ah? Ahora, puesto eso al lado, en verdad para mí el fenómeno más relevante, eh, porque no es individual, es la conducta del gobierno. O sea, el gobierno francamente cometió un error garrafal, monumental, en verdad.
el manejo de esta situación ha constituido en sí mismo un error monumental. Monumental porque primero porque la evaluación de la conducta toca un nervio que es esencial de la identidad del gobierno, ¿ah? Que se define como un gobierno feminista y por lo tanto cualquier delito de esta envergadura tiene que ser primero prevenido, ¿ah? Y luego resuelto con la protección de vida de la víctima, en fin. Y aquí la verdad es que se hizo todo lo contrario, se demoró una eternidad en tomarse la decisión. Segundo, se le otorgaron privilegios completamente inexcusables a quien está imputado de un eventual delito. Y tercero, eh, el mesianismo presidencial de creer que en relación directa con el pueblo, más propio de un líder populista que de un mandatario nuestro, de creer que puedes resolver todo a través del contacto directo con el pueblo. Yo no tengo precedentes de una conferencia de prensa tan fatal, tan catastrófica como la que protagonizó el presidente el otro día, eh, cuyo clímax es la escena de reto a su jefa de prensa, desoyendo el sabio consejo por dos veces, además, durante ese ejercicio. eh, yo nunca, digamos, yo ejercí cargos de mediana responsabilidad, pero el ABC de esto es que tú cuando concurres a los medios de comunicación, tú tienes absolutamente claro cuál es la cuña que tú quieres salga como titular al día siguiente. A veces no funciona exactamente, pero concurrir ante los medios, el presidente de la República, sin un parlamento definido, sin saber exactamente lo que tú quieres, exhibiendo como si estuvieras en el living de tu casa el WhatsApp con tu amigo, francamente, a mí me parece si Woody Allen hubiera escrito un guión donde pone a un mandatario en esa circunstancia, todos habríamos dicho que es completamente inverosímil. Bueno, el presidente hizo algo completamente inverosímil y eso le significó una caída inmediata de 5 puntos de la valoración y de 5 puntos y un alza de 5 puntos en el rechazo. Pero esto puede continuar porque este es el tipo de cosas que avanza subrepticiamente en las conciencias de las personas, porque tiene que ver además con la contradicción de tu identidad. ¿Ah? Yo creo que esto está haciendo estragos en la base propia. Cuando se haga el cruce, vas a ver tú que probablemente donde cayó fue entre los propios, y particularmente en el mundo femenino, ¿ah? En las mujeres por la manera en que se trató el caso y por esa escena que se hizo viral de maltrato a su jefa de prensa. Mi conclusión es que en realidad en los primeros 6 meses probablemente cometió un error de esta envergadura, que fue los indultos, ¿ah? Pero los indultos, claro, se entendían como maní para su galería. Esto es derechamente un error, es decir, garrafal, porque no hay nadie contento con esto. ¿Ah? Tú podías justificar lo otro dentro de su lógica, digamos. Algo tenía que entregarle, lo había comprometido, en fin. Pero aquí no, aquí es el amateurismo llevado a su máxima expresión. Gerardo Varela, tu primera aproximación al caso Monsalve. A ver, lo primero es que los que estamos aquí hemos estado en la moneda. La moneda es el epicentro de la copucha, la filtración. Parece mucho más reservado todo lo que realmente es. Y a mí me sigue faltando algo que Isabel Pla deslizó ayer en su columna cuando dice qué pasó entre el lunes 23 de septiembre y el 15 de octubre. Nadie sabía nada, porque el gobierno se hueó en decir, solo nos enteramos de la denuncia el 14, pero momento, esa es la denuncia formal, sí, entra a un expediente público, digamos. Pero
recordemos que el lunes 23 Monsalve actuaba como ministro del Interior porque el presidente Boric estaba fuera de Chile. Ese día él tiene que presidir una conferencia de prensa que tiene que dar una explicación no menor, que es 37 muertos durante estas patrias, digamos. Y él no llega. Eh, y su subalterna, que yo estoy seguro que en La Moneda todo el mundo sabía que la estaba persiguiendo, la estaba promoviendo y la estaba haciendo viajar con él, porque así es La Moneda, y si no sabía, muchos sospechaban, no aparece porque presenta licencia médica y nadie hace las preguntas, nadie se imagina lo que está pasando. A mí me parece absolutamente inverosímil esos casi 20 días, digamos, que transcurren entre un evento y otro y que sus superiores... Yo sí pienso que el presidente puede no haber sabido, porque el presidente en esto es como el marido del último en enterarse, hablando política para adultos, adúlteros, digamos, pero más abajo mucha gente sabía de esto y callaron por complicidad. La propia seguridad, si él es el encargado de seguridad, probablemente es quien tiene el cargo más expuesto al riesgo de ataque y, o de un atentado, digamos, y su equipo de seguridad no sabía dónde estaba, no sabía qué le había pasado. Eso me parece absolutamente inverosímil. Yo que era ministro de Educación, que tenía mucho menos exposición, mis guardias andaban todo el día conmigo, estaban siempre, y habían dos, hay uno esperándome donde yo iba, me pasaban a buscar en la mañana. O sea, todo eso a mí me parece muy raro. Eso es lo primero. Lo segundo es que desde un punto de vista político, yo creo que esto termina de cavar la tumba del Frente Amplio. Si el rechazo a la Constitución fulminó su proyecto refundacional y su arquitectura institucional para Chile, los indultos liquidaron su credibilidad en materia de lucha contra la seguridad, digamos, contra la inseguridad. El caso de las fundaciones y del desfalco, y que sigue saliendo ahí noticias como lo del el señor Larraín, digamos, que tenía esta Fundación Procultura que recibió muchos miles de millones de pesos sin justificar y que está lleno de querellas, digamos, rompió su credibilidad en el sentido de que eran probos y anticorrupción. Esto termina con la última bandera, que era la bandera valórica, la bandera del feminismo. La ministra Orellana no ha dado pie con bola, digamos, no tiene una explicación. Carolina Tobá no tiene explicaciones. Eh, Todo el entorno presidencial y termina con esta conferencia de prensa que retrata al presidente en todas las debilidades que le hemos nombrado. Él cree que basta ser inteligente, tener empatía y hablar bien para salir de cualquier problema. Y probablemente eso llevó a que lo reprobaran 2 veces en el examen de grado, porque todos sabemos que no bastan esas cualidades, hay que estudiar. Y cuando él va a una conferencia de prensa, él puede decidir relacionarse directamente con el pueblo, digamos, como las conversaciones desde la chimenea, como tenía Roosevelt. Pero tiene que hacerlo muy preparado, sabiendo qué va a decir, cómo lo va a decir, sobre todo que una conferencia de prensa no es un monólogo en que él habla y no recibe cuestionamientos, digamos. Y demuestra otra cosa más, que nadie manda ahí, porque fíjate que cuando él lee los WhatsApp, el WhatsApp en que él le pregunta es a las 4 de la tarde, a las 4:07 según él se lo reitera, y Monsalve, que es un subalterno, 2 pisos más abajo, no le responde hasta 3 horas después, inmerso en este problema. Y el presidente no hace nada durante 3 horas. O sea, Piñera cuando te llamaba, tú ya tenías que haberlo llamado antes, era porque ya había un problema en que tú tenías que reaccionar. O sea, y estoy seguro que Lago, la propia Michelle Bachelet, o sea, no existe un escenario en que el presidente te llama y tú le contestas 3 horas después. No hay nada más urgente que el llamado al presidente. Tú estás en el Congreso exponiendo y te llama el presidente y paras ahí, sales y tomas la llamada. Corrígeme, Pepe, si esa es si tú tienes una experiencia distinta, pero No, 3 horas y nadie lo pesca. Entonces, la verdad que es muy preocupante la falta de liderazgo, la improvisación, el amateurismo. Esto como que condensa todas las debilidades que nosotros, desde la oposición en la cual yo me siento, hemos ido denunciando respecto a este gobierno. Están condensadas en esas 48 horas. Yo creo que no han dicho toda la verdad. Usaron bienes públicos para beneficio privado, como este viaje a Concepción, que ahora parece que no fue a ver a la familia, sino que fue a desactivar una bomba. Desprecio por los hechos mismos, los incidentes. Desprecio por el conocimiento, es una improvisación total. O sea, la verdad que yo, con algo de pena por mi país, pero me he sentado a comer cabritas para mirar esto.
Creo que el daño que le va a hacer y la influencia que va a tener en las próximas elecciones es descomunal, realmente. Antes de ir al tema del impacto electoral, que efectivamente es el otro tema que tenemos que tratar sin falta, es cómo se sale de esto, porque efectivamente el presidente en esta conferencia de prensa que ustedes describen, quedó él envuelto, ¿no? Y siempre se dice que los ministros, los subsecretarios son los fusibles para que las cosas, la electricidad, la descarga eléctrica no le llegue al presidente. Esta ya le llegó, le pegó un zamarrón, y se ha notado en las encuestas, un poco lo que tú Yo creo que describías, él metió los dedos al enchufe, más. o él metió los dedos al enchufe, exactamente. El punto es cómo se resuelve, ¿no? Debiera haber una especie de cambio de gabinete, debiese, no sé, Carolina Tobá, que era la jefa directa de Monsalve, y también dentro de su repartición ocurren estos hechos. ¿Cómo te imaginas que el gobierno podría salir de esto? Porque efectivamente ya sabemos, y yo creo que tú mismo lo sabes muy bien, digamos, que caiga un presidente, digamos, es una cuestión insoportable para un país, ¿no? Y por lo tanto, al presidente hay que cuidarlo, digamos. ¿Cómo se cuida el presidente en esta crisis y cómo se sale de acá? Bueno, lo que es paradojal, pero por suerte hay una elección a puertas, porque va a marcar obviamente un antes y un después. ¿Ah? El lunes vamos a estar hablando del resultado electoral. Vamos a estar hablando de si el gobierno resistió o si el gobierno fue arrasado. Eh, yo creo que va a resistir, digamos, que el resultado va a ser mejor del que uno podría haber esperado, porque a propósito de los impactos, la verdad es que hace 3 semanas nos preguntábamos por el impacto del caso Audio y Hermosilla, después nos preguntábamos por el impacto de que estuviera estado involucrado el ex ministro Chadwick, después nos preguntábamos por el impacto del caso Marcela Cubillo. Bueno, ahora nos preguntamos sobre el impacto de, el delito eventual que cometió Monsalve y el manejo catastrófico que ha hecho el gobierno de ese caso. Al final, es cierto, todo por supuesto forma parte del contexto, pero como son, si fuera una presidencial, naturalmente el impacto sería directo. Pero esta no es una elección, pues, son 341 elecciones de alcalde, 16 elecciones de gobernadores regionales, muy pocas personas se van a cambiar de caballo porque Monsalve cometió eventualmente un delito y el presidente cometió una torpeza mayor. Lo que sí creo es que el efecto acumulativo de todas estas cosas, desde la lista, van a hacer crecer considerablemente el voto nulo y blanco. Yo creo que ese va a ser el efecto principal de esta seguidilla, porque la gente nos mete a todos en un mismo saco, es la elite política, ¿ah? La que se comporta de esta manera, política, judicial, económica, en fin. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, creo yo que si yo pronosticaba 2 millones de votos nulos para alcalde, probablemente haya 2,5 millones. Y si pronosticaba 3 millones para la elección de concejales, probablemente haya 3,5 millones. ¿Ah? Eh, ahora, la pregunta en realidad es si va a tener prisión preventiva antes del viernes o, o después del lunes. Y esa pregunta la responde el fiscal. Y yo no conozco fiscal más seguro de sí mismo y más autónomo de las presiones que el fiscal Armendáriz. ¿Ah? Y ¿Tú te si refieres, Pepe, antes o después de la elección, antes y básicamente, ¿no? después de este domingo, claro. ¿Ah? Y Claro. digo viernes porque a nadie le decretan el día sábado. ¿Ah? Tiene que pedirlo en los días de semana. No soy abogado, pero entiendo yo que funcionan de lunes a viernes. ¿Qué dice Gerardo? No. Penalmente los sábados también en la mañana, yo creo. Sí, Ah, los sábados de la mañana puede ser. Bueno, sí. Pero es día de elección, porque, claro, sería raro, sí. porque Sería raro, sí, porque pues yo es creo, día de no sé, yo creo elecciones. que, perdona, yo creo que este sábado es feriado legal, así que no funciona. Ah, puede ser, Sí, puede ser, este sábado es feriado legal. claro. O sea, está bien. Tú dices, Porque tú puedes clave si imaginarte la prisión el preventiva es impacto. antes o después. Claro, porque tú puedes imaginar el impacto visual, y en estas cosas Mm. las cuestiones visuales son determinantes, que entrando con esposa,
a prisión la persona que era para muchos la principal autoridad de gobierno, porque no se trata de un subsecretario cualquiera. O sea, para buena parte, primero lo medían en todas las encuestas como si fuera un ministro, estaba en todas las encuestas entre los 3 o 5 mejor valorados y entre los 5 mejor más conocidos. Yo diría que se había constituido en un subsecretario de carácter inédito, probablemente por la debilidad del conjunto del gabinete y por la relevancia del tema de seguridad y por el talento también que había mostrado Monsalve. Se había elevado a la condición de ministro, yo diría, está entre las 3 figuras principales del gabinete. Yo diría Marcel Toá Monsalve. Mucho más Seguro. que, por ejemplo, el ministro Lizalde, que brilla por su ausencia, está casi en la clandestinidad. ¿Mm? Sí, Pepe, y respecto de un posible cambio de gabinete, antes de ir Bueno, con y Gerardo. yo creo, por supuesto, que el cambio de gabinete es inminente. Ahora, la pregunta es de nuevo, igual que la pregunta sobre las esposas y el ingreso a prisión preventiva, la pregunta es si lo hace antes del domingo o lo hace luego del domingo. ¿Ah? Eh, Claro, pero cambio de gabinete va a haber, además, por una razón también cronológica, porque tú sabes que se cumple en noviembre la fecha para postular al Parlamento, para ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, en fin. Y por lo tanto, siempre es mejor un cambio de gabinete global que cambio de gabinete a cuenta gota. ¿Ah? claro. O sea, Y es menos humillante para los que salen. además, es menos humillante, pero ese problema no debiera ser el principal hoy día. ¿Ah? El Mm, principal debiera ser cómo yo logro dar vuelta a la situación y dar la sensación de que se inicia un ciclo distinto. Eso iba a ocurrir de todas maneras después de la elección. Y claro, con un resultado digno en la elección, uno podría haber visto un último tercio del gobierno razonable. El problema es que este caso lo va a perseguir. Es decir, claro, el gabinete nuevo va a tener también que lidiar con esto, porque los procesos duran, porque está en cuestión, como tú dices, el comportamiento presidencial, el comportamiento de la institución, Ministerio del Interior y de la institución Presidencia de la República, eh, independientemente de cuál sea la derivada penal penal, claro. judicial de Manuel Monsalve. ¿Mm? Sí. Gerardo, respecto de la solucionática Bueno, de este suena problema. tragicómico que en este caso se vaya con esposas a la cárcel. Suena raro, pero bueno. Eh, Eh, claro, a mí lo que me pasa es que yo la verdad que reconozco que era un tipo serio que trataba de hacer su trabajo hasta donde uno sabía, porque ahora nos damos cuenta que la verdad que en la víspera de una conferencia de prensa y con 37 muertos se iba a tomar un restaurante, digamos. Pero dicho eso, yo era más crítico y como que hemos bajado un poquito la vara respecto de la calidad de un ministro en términos de que los índices nos muestran una mejora del tema seguridad. La inmigración yo creo que se ha bajado porque hay mucho menos oportunidades laborales en Chile, con el estancamiento económico se hace menos atractivo en Chile, digamos. Y salvo servir esto de puente para irse a Estados Unidos, para los que no tienen visa, no se avisora que haya mucho interés por venir para acá, digamos. Dicho eso, como dije, en materia de asesinato, la Araucanía, los últimos días vimos nuevamente casos, pero se ha contenido con estados de emergencia. No hemos visto que hay un avance en las leyes de inteligencia y todas las cosas que uno escucha a los expertos y se han dicho que se necesitan. Los comandantes, o más bien los directores generales de Carabineros, los últimos dos, y este en particular, terminó igual formalizado, que tiene un golpe evidentemente a la seguridad. Entonces yo la verdad que sí, era menos malo que el promedio, pero tampoco era un tipo descollante, lo que sí que era serio y trataba de hacer su trabajo hasta donde uno veía, digamos. Pero ahora con horror descubrimos que tampoco era tan así. Ahora yo creo que efectivamente Chile por alguna razón misteriosa soluciona o trata de solucionar sus problemas políticos con cambios de gabinete. Y Piñera lo trató de hacer alguna vez y tampoco le resultó. Sí hubo un cambio político importante cuando sale Chadwick
y entra Blumen. Blumel, porque Blumel se la juega por una alternativa institucional que era una apuesta, que la apuesta le resultó, pero que yo creo que tuvo una tremenda muleta, que fue el coronavirus, digamos, y que a todos nos encerraron, con lo cual todo el mundo estaba asustado de ir a cualquier manifestación, pienso yo, digamos. Entonces, esa alternativa institucional funcionó, fue útil y nunca vamos a saber independizar cuáles fueron las causas, pero Ahora, sí, en rigor fue la dupla yo, Blumel-Brioni. Blumel. Entonces, pero está Blumen, bien. Si termina es un bien, trío. claro, si termina bien, funciona bien, digamos. Entonces yo creo que efectivamente aquí va a haber un cambio de gabinete. Sucede que también eh, hay algunos que tienen que dejar el gobierno para ser candidatos, y eso coincide. Yo creo que aquí va a haber un rebaraje completo del gobierno para enfrentar el último año, que si un gobierno normal es un pato cojo, este ya simplemente anda en silla de ruedas, digamos, no se mueve para ninguna parte. Mm. Eh, Claro. Así que yo efectivamente creo que va a venir un cambio de gabinete, pero este no es un tema que se vaya a abandonar en el corto plazo. No. Yo creo que esta semana efectivamente Armendáriz se la va a jugar por formalizar esta semana. Eh, Claro. Y Pepe, y las aspiraciones presidenciales de Carolina Toá, ¿tú crees que con esto se disipan? Bueno, era débil su posición antes de esto. Obviamente se fragiliza más después de esto, porque, porque su salida, aun cuando sea en el conjunto de la salida, va a ser leída naturalmente como una consecuencia de lo ocurrido. ¿Ah? Ahora, el problema que tiene el gobierno es que no va a ser fácil mostrar, digamos, no va a ser fácil que no predomine la visión de mucha gente abandonando el barco, ¿ah? En un minuto de agua procelosa, digamos. ¿Ah? Mm, Y primero porque va a ser difícil encontrar figuras de reemplazo del mismo tonelaje. ¿Ah? No está fácil. No está fácil porque, bueno, por el incentivo, por las circunstancias, por el propio comportamiento del presidente. ¿Ah? Pepe, yo que tú apagaría el teléfono. No, no, es que el que participa en este programa no tiene ninguna posibilidad. Además, yo hace rato eh, que perdí causa y por lo tanto mi análisis trata de ser lo más objetivo posible y la objetividad te hace odioso por momentos. ¿Ah? Te aplauden unas veces, te pifian otras y aquí hay que cuadrarse para ser ministro. En consecuencia, eh, yo diría que le va a ser difícil mostrar que fortaleces al gobierno en lugar de debilitarlo, con la salida de quienes salgan, claro, probablemente la ministra Jara, de que se ha hablado, bueno, la ministra del Interior y quién sabe cuántos más. ¿Ah? Va a ser difícil que sea leído como un fortalecimiento, que es el objetivo que tiene un cambio de gabinete. Po. ¿Ah? claro. Fortalecer un gobierno que está en una situación compleja. Eh, Vamos a ver si lo consigue. ¿Mm? Vamos a ver. Pero la tiene Y última difícil. cosa, sí, última cosa, Gerardo, ¿cómo debería comportarse la oposición en una circunstancia como esta? Porque yo me imagino que estará pensando la oposición qué hacer, digamos, si tirarse al cuello, si observar, si qué. ¿Cómo debiera actuar la oposición? No, yo creo que en este minuto, si la oposición es demasiado activa, lo único que hace es agrupar a los otros frente a un enemigo común. Yo creo que en este minuto la oposición tiene que dejar tranquilo al gobierno porque tiene un problema con la ciudadanía, el gobierno directo. La oposición tiene que hacer su trabajo profesional, que es de fiscalización. Entender qué hizo la policía, por qué a una persona con esa exposición al riesgo lo dejaron solo, o si no lo dejaron solo, tiene que saber qué es lo que hicieron los guardias, qué sabían, qué no sabían. Yo creo que la oposición tiene que citar a los ministros para saber qué sabía su jefa,
cuando no asistió a esa conferencia? ¿Cuándo lo supo? Porque ellos han sido cuidadosos en decir, conocimos la denuncia el martes. Ya aparece una denuncia formal. ¿Cuándo conocieron los hechos? Yo creo que tiene que Mm. centrarse en eso. Y tiene que seguir, yo creo, si están preocupándose que la fiscalía actúe con profesionalismo, con expedición y con profundidad, que esto no quede en nada. Yo creo que ese es el trabajo que le cabe a la oposición. Y a las vocerías de la oposición, que son varias y poco coordinadas entre ellas, tienen que seguir, yo creo, poniendo el acento donde debe estar. ¿Por qué le dieron 48 horas? ¿Por qué el presidente se mostró tan confuso? ¿Por qué llega a las 10 de la mañana, el día que tiene un incendio grande, llega a las 10 de la mañana a la oficina? ¿Cuál es el horario del presidente? O sea, yo creo que la oposición en este minuto lo que tiene que hacer es cumplir con su deber, pero muy profesionalmente. Porque el Oye, problema, yo creo, el gobierno con su credibilidad. A la gente joven, si hay algo que le preocupa y que denuncia es la inconsistencia, cuando tú eres incoherente entre lo que dices y lo que haces. Son los primeros en decirte, oye, pero es que tú dices esto o piensas esto otro. Esto ataca la Santa Bárbara de ese discurso en el gobierno. Son feministas de cartón y eso, la gente joven, yo he conversado hoy día en mi oficina con la gente joven, tengo muchos frente amplistas, todo eso es lo que más los ha impresionado. Claro, porque lo que ha ocurrido, nosotros teníamos a la derecha con la moral baja, ¿m? Algo deprimida por la sucesión de acontecimientos que la perjudicaban. Y la moral, como esto es una balanza, la moral entonces del oficialismo había subido naturalmente, le habían vuelto el alma al cuerpo y esto es un exocet. Lo que pasa es que La la moral de las diferencia, Pepe, tropas. es que los eventos de la derecha han sido personales, si tienen nombre y apellido, se identifican. Esto, producto del mal manejo de la presidencia, a mi juicio, como que se institucionalizó el problema. Por Mm. eso que los afecta a todos, porque afecta su discurso, no a una persona en particular. Esto dejó de ser el problema de Monsalve y pasó a ser el problema del gobierno. Sí, claro. Claro. Oye, y como moraleja, el Estado debe cuidar a sus autoridades, incluso de sí mismas. ¿Ah? Esa es una cosa que hay que pensar porque efectivamente aquí las autoridades Y no, así no como se dejaron. Singales dice que hay que cuidar el capitalismo de los capitalistas, también hay que Sí, cuidar la política de los políticos, porque exacto. todos Claro. tenemos el problema de la vanidad y de creernos el cuento, y claro, Monsalve con el poder, el manejo de la caja fiscal, porque tiene gastos reservados, entonces se empiezan a sentir más importantes y más buen mozo de lo que son. Y Claro, pagan. eso también es cierto. Bueno, Pepe, Gerardo, muy interesante programa sin duda y bueno, vamos a estar de vuelta la próxima semana, el próximo lunes, acuérdense, tenemos Política para Adultos en vivo el día siguiente de las elecciones, así que va a ser un programa de nuevo imperdible en que vamos a poder analizar efectivamente qué fue lo que pasó y vamos a tener, que quedaron muchos nudos por desatar de aquí al lunes, así es que ahí vamos a estar atentos para Y dime, resolverlos. Eduardo, el programa del viernes entonces es circuito cerrado. El viernes, no, el lunes es Sopo, Política El para lunes, Adultos en Vivo, sí. No, pero el viernes en el encuentro en de las la majadas. embajada, digo, Ah, eso es No, Majadas es de Pinto, circuito cerrado. efectivamente. Eso ¿Eh? es, eso es solo para los miembros de la Red Libre que hayan efectivamente De acuerdo. comprado su entrada para ir a esa especie de Lollapalooza de la política que vamos a tener jueves y viernes, De acuerdo. efectivamente, en Majadas de Pinto, porque además son los 10 años del Libero. Así que es un programa muy importante y ahí vamos a estar también, por supuesto, con Pepe, ¿no? Y con más invitados. Así es que, Pepe, Gerardo, muchas gracias. Muchas Nos gracias a volvemos. usted. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.